אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 64, Estamos leyendo de los escritos de Bala Sulam. אנחנו בכותרת זכור ושמור בדיבור חד נאמרו. El artículo recuerda y observa en la misma locución se dijeron. Recuerda y observa. En la misma locución se dijeron lo que la boca no puede hablar y el oído no puede escuchar y el corazón pensar y reflexionar, etc. Hay que entender por qué se dijo así y qué se quiere conseguir con ello. Está escrito, hombre y bestia salvarás, oh Señor. Y nuestros sabios dijeron, estas son personas despojadas de razón y se posicionan como una bestia. Significa que toda la creación que el Creador creó se hizo en forma de dos opuestos, en un mismo sujeto, y con esta misma forma se sellaron todas las clases de conexiones del mundo, y esa es toda la obra de la creación en general. Que el Creador creó todo de forma opuesta. Para cada creación existe una cosa y su opuesto, y solo de esta forma es que existe la creación. Y solo hay algunas partes de la creación o ciertas partes que pertenecen a la creación que pueden tener esta correcta relación entre estas ambas cosas opuestas que existen. Y esta es aquella persona que se hace a sí mismo como el Creador. Por esto le llamamos Adán. Y todo el resto se encuentran en estas formas opuestas y realmente no sienten la oposición en ellas, sino que están organizadas y acomodadas de tal forma hacia la corrección detrás de todos aquellos que llevan a cabo la corrección en su razón. ¿Qué quiere decir? Que los cabalistas son atraídos hacia la corrección, llevan a cabo las correcciones y todo el resto de la humanidad solamente están incorporados en el último grado, en el último peldaño de la corrección, uniéndose a todos los cabalistas. Léelo otra vez, por favor. De nuevo escrito, recuerda y observa. En la misma locución se dijeron. Recuerda y observa. En la misma locución se dijeron. Lo que la boca no puede hablar y el oído no puede escuchar y el corazón pensar y reflexionar, etc. Hay que entender por qué se dijo así. ¿Y qué se quiere conseguir con ello? Aparentemente, está escrito, hombre y bestia salvarás, oh Señor. Y nuestros sabios explicaron, estas son personas despojadas de razón y se posicionan como una bestia. Significa que toda la creación que el Creador creó se hizo en forma de dos opuestos en un mismo sujeto. Y con esta misma forma se sellaron todas las clases de conexiones del mundo y esta es toda la obra de la creación en general. Esto significa que en cada uno, en cada creación, incluso en la parte más pequeña del inanimado y claramente en los grados más elevados, en el vegetativo, animado y hablante, hay dos partes que son contradictorias y a través de esta contradicción es que crecen, avanzan y llegan a la meta. ¿Sí? Bien, bien. Dice que hay solo un deseo que se creó y puede ser añadido la cualidad del creador de otorgar, como lo opuesto. Esto llega a partir del Creador que ha creado el deseo de recibir y es lo que nos dice, he creado la inclinación al mal y pareciera que solo existe la inclinación al mal, ya que el Creador la creó, hay una parte del Creador en la inclinación al mal que la
sostiene, y por esto se le llama creación. Y entonces resulta que cada parte, cada pequeña parte, cual sea a la que nos referimos, sea de acción, pensamiento o algo material, cualquier cosa, nosotros tenemos dos partes opuestas siempre. ¿Sí? Sí, hay preguntas de Petah Tikva 19. Ok, Petah Tikva 19. Buenos días, Rab, buenos días, amigos. Está escrito acá y no está claro que estas formas de la creación que crearon, hay dos opuestos y un sujeto. ¿Cómo podemos arreglar estos opuestos? Los opuestos son el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Si el creador quiere crear algo, el crear algo significa algo por fuera de él, porque él es el deseo de otorgar de antemano. Así que lo que crea es el deseo de recibir. De otra forma no va a haber un ser creado. Luego escribe acá que todas las combinaciones en este mundo son de uno con lo opuesto. Claro, de otra forma no existe. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que si algo existe, existe debido a que es lo opuesto al creador. El creador es solamente la fuerza de otorgamiento y el ser creado tiene que ser a partir de la fuerza de recepción solamente, pero debido a que esta fuerza que recibe no existe por sí misma, sino que consiste de la fuerza de otorgamiento también, entonces incluye esta fuerza de otorgamiento en el creador y la fuerza de recepción. Entonces, todo el trabajo es unir estas dos líneas en la decena, una opuesto con la otra. Así es como debemos trabajar, ¿por qué no? ¿Nos podría dar un ejemplo de lo que debemos hacer? Bueno, cualquier fuerza que tengamos, lo que queremos hacer es llevar a todos a la cualidad de otorgamiento. Entonces, ¿pero cómo hacemos esto? ¿Qué acciones tenemos que hacer para revelar lo opuesto? Dos opuestos. Cuando nosotros los llevamos a la corrección, quiere decir el otorgar, el recibir con el fin de otorgar. Este es un grado muy alto y por el momento debemos elevarnos a nosotros mismos solo hacia la fuerza del otorgamiento, a esta forma del otorgamiento. Esto se le llama fe por encima de la razón, de elevar el grado de biná, el grado de otorgamiento por encima del grado de recepción, de malhut. Gilad. אלא שהקדוש ברוך הוא בחידושו את מעשה בראשית גילה רק חלק אחד בבחינה זו, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו, שנטל אש ומים וערבן זו בזו לנושא אחד, והטביע הקדוש ברוך הוא כוח הדיבור בבן אדם, El Creador reveló el poder del hablante en el mundo para que revelara su poder en la creación. Y a través de esto, del discernimiento del hablante, lo que significa dos opuestos en el mismo sujeto, como otra innovación en el mundo. Esta es la forma de los sabios, que crean al Creador. El mundo fue creado de acuerdo a los ojos del Creador, así como el operador en el operado está impreso en su boca, en sus 22 letras del alfabeto. Y Él creó el mundo. Y Él podría decir que aquí está la segula, el remedio. Y la razón de por qué no está terminado este mundo y lo dejó solo es por el descenso de este mundo, es la materialización. Y por esta razón, nada aparece en el hablante. Y de verdad, el Creador imprimió suficiente forma para escribir todas las acciones.
Entonces la fuerza del operador está en el operado y está escrito en sus bocas, en las 22 letras. Y las clipot de las vasijas cubren y debilitan esta fuerza. Y el Creador quiere que se eleven de las clipots, de las cáscaras. Y por eso les dio Torah y Mitzvot, los mandamientos, para que ellos pudieran acercarse a su Kedushá, a su santidad, y su divinidad habla de su boca, impuridad, de acuerdo a la profundidad de su hablar. No hay incluso preguntas. Este lenguaje no es muy claro. Yo los comprendo. Hay todo tipo de frases aquí que toma de las fuentes de la Torá. Y es por esto que es difícil. También no lo escribió para nadie en particular, sino para sí mismo. Tel Aviv 4. Gracias, Rab. ¿Cómo puedo decir simplemente estas fuerzas de recepción y otorgar? ¿Por qué están escritas acá como 22 letras y más detalles? Pero ¿de qué forma es que el Creador puede organizar al ser creado y organizarlo realmente por un lado y por el otro darle al ser creado toda la sensación de que el ser creado mismo es independiente y que puede recibir fuerzas de la naturaleza y que aún así así permanece independiente y que tiene libre albedrío, para que así entonces invierta estas fuerzas que recibe para que realmente sean con el fin de otorgar, y nadie va a forzarlo a trabajar con el fin de otorgar, sino que él mismo va a elevarse por estos grados de otorgamiento, de reconocimiento y comprensión para poder así elevarse a partir de sí mismo que quiere otorgar, que él es el deseo de otorgar, que quiere otorgar, y no de que alguien lo coerciona. Es por esto que aquí llega al estado en el cual puede estar parado como el Creador, tal como el Creador. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál será la diferencia entre el hombre y el Creador? Que ambos van a ser socios en la creación. Y hay una pregunta aquí entonces. ¿Qué significa socios? Si todo lo realiza el Creador, entonces, ¿qué hizo el ser creado? Tenemos que realizar el escrutinio de todas estas cosas, pero lo principal aquí es que todo este problema mismo que tiene el Creador, si podríamos decirlo así, que el Creador tiene un problema, es el cómo crear a esta criatura para que eventualmente sea como el Creador. No que sea simplemente un ayudante del Creador, sino que el Creador realmente dependa de la criatura y que la criatura dependa del Creador en la misma medida. Y más allá de esto, que ambos sean independientes el uno del otro, libres. Bueno, podríamos decir que el Creador, debido a que es el primero y el último y que más allá de él no hay nada, pero ¿cómo podemos decir esto del ser creado? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos ver esta adhesión, esta plenitud que se ha preparado para nosotros de forma tal que el ser creado realmente llega al grado del Creador? ¿Qué significa llegar a estar en el grado del Creador? ¿Cómo podemos comprender tal cosa? ¿Qué quiere decir? Que más allá de que el Creador sea el primero, todo lo que hay en la cualidad del Creador, ¿acaso el ser creado lo recibe? Hay muchas cosas aquí que aún no están claras, pero hay una pregunta aquí por lo menos, y por lo menos podemos plantear esta pregunta, y la solución aún no es clara, pero por eso lo escribe aquí de tal forma, de la forma en la que lo invierte un poco,
lo voltea para que nosotros podamos comprender estas pistas. ¿Por qué necesitamos todos estos detalles? ¿Por qué podríamos hablar de un más y un menos que opera? ¿Por qué necesitamos añadir detalles? No es una adición de detalles. Todas las cosas en la creación fueron creadas debido a una necesidad, debido a la plenitud que existía ahí de antemano desde el inicio, y entonces esta plenitud, esta perfección, se invirtió a ser no completa, imperfecta, y debemos nosotros tomar esta partición y llevarla nuevamente hacia la plenitud. Este es el trabajo del ser creado para llegar a ser como el creador, y así pueden estar en adhesión. Y la adhesión es la meta. Pero automáticamente esta adición retorna a dos fuerzas o a una fuerza. Yo no puedo explicarte esto a ti en palabras. En la adhesión tú no distingues dos fuerzas, se hacen una. La luz y el cli, la luz y oscuridad, no importa cómo le llames, todo va a ser como un día, una vasija. No puedes explicar hasta que lleguemos a un estado completo, a un estado pleno. Turquía 1. Pregunta de mis amigos, ¿cuál es el significado de fuego y agua? Dos opuestos que se conectan. Moscú 1. Да, Рав, спасибо. Такое ощущение, что прослеживаются две задачи. Первая — это стать подобным как бы Творцу. А вот какая вторая задача после того, как... Что задача? Gracias. Hay una sensación que debemos pedir alcanzar una meta al Creador. ¿Cuál es esta meta ante la persona? Llegar a ser similar al Creador, ser socio del Creador. Nada se necesita más que esto, porque al llevar a cabo esta meta de asemejarnos al Creador, a través de esto llevamos a cabo todo. Se corrige a sí mismo, corrige al mundo, conectándose con todo el mundo y convirtiéndose en un socio adherido al Creador. Esto es lo que nosotros podemos comprender de esto. ¿Está claro, Florida? Thank you, Rav. On the second paragraph, Gracias, Rav. En el segundo párrafo, en la segunda línea, en esta razón nada aparece por el hablante, pero todo aparece como la palabra de Dios y la fuerza que opera en el operado, y entiéndelo porque ya imprimió en su boca. No estoy seguro cómo tomar esto, es realizar el escrutinio. ¿Podría explicar un poco? שהכל מתגלה דרך כביכול פעולות גשמיות שבעולם הזה. Todo está revelado aparentemente por acciones corporales de este mundo, y estas están conectadas, pero simplemente no sabemos cómo. Pero están conectadas a todo lo que sucede en el mundo superior. Esto es lo que yo puedo añadir aquí. Perspectiva 35. Gracias, Rav. ¿Cuál es la única fuerza del hablante en el Creador?
La fuerza del habla no es nuestra fuerza propia del habla, a pesar de que le llamamos el grado hablante por encima del animado. Pero también en la espiritualidad hay inanimado, vegetativo, animado y hablante, y eso es a lo que debemos llegar. Así que, ¿cuál es esta fuerza del habla? Es cuando yo llego al grado del Creador, y también cuando el Creador trabaja con los seres creados y se relaciona con ellos con el habla. Todo lo hace a través de la palabra del Creador que nos ha creado, y es por esto que el habla es algo superior, es algo elevado. Es una expresión a través del corazón, que quiere decir a través de todas las emociones y todo el intelecto, puede expresarse a través del habla. Eso es. Más adelante hablaremos acerca de lo que es el habla en la espiritualidad. Y ya hemos hablado muchas veces de esto, que es a través de 5 partes de la boca, que hay 5 letras que salen de la garganta, que en hebreo son los dientes, el paladar y la garganta. Así que hay muchas cosas aquí, y eso es en la corporalidad, pero en la espiritualidad, como resultado de esto, o en base de esto, uno se opone al otro. Nosotros tenemos acciones espirituales que llevamos a cabo en el guf del parsuf, que quiere decir en el neshama, en el alma. Y estas acciones son muy complejas. Trata de imaginarte para ti mismo cómo hablas, que ahora yo estoy hablando y estoy activando el cerebro, estoy activando el corazón, un pensamiento y un deseo. Estoy activando a todo el cuerpo, la vista y todo el habla, el paladar, la garganta, la lengua, los labios, etcétera. Que quiere decir que todas estas son cosas que están relacionadas a tales expresiones por las cuales nosotros podemos conectarnos entre nosotros mismos. Y esto es lo principal, el conectarnos entre nosotros. Y entonces, conectarnos entre nosotros, ¿aquí acaso activamos cualidades más internas y espirituales en cada uno de nosotros, y de cómo nos otorgamos el uno al otro, para que nosotros nos relacionemos internamente y lleguemos a un estado de una vasija en donde el Creador se revela? Estas son cosas muy profundas. Bueno, ya hablaremos de esto en el futuro. Y antes que nos dieran esta fuerza que nos hablan del hablante, ¿podríamos revelar al Creador entre nosotros? No podemos revelar al Creador, pero gracias al habla, o sea, por el habla no podemos revelar al Creador, sino que solo lo podemos revelar con fe por encima de la razón. El habla es una vasija externa para conectarnos entre nosotros. ¿Puedo preguntar? El ser creado, en su acción, él crea al Creador contra el Creador. Él crea el cli contra el Creador. ¿Hay un rechazo de este acto? La ayuda del Creador es al ayudarnos a nosotros a estar en fe por encima de la razón. Esto es, la resistencia es solo como resultado de nuestro ego, va en contra de nuestro ego. Entonces, ¿el amor al Creador solamente puede ser revelado sobre la razón, sobre la fe? Sí, Toronto 1. Cuando se alcanza el amor al Creador, es como una vela delante de una
de un fuego. Nos acercamos al Creador de una forma llamada la línea media. No nos hacemos esclavos del Creador, sino que nos hacemos socios con el Creador. Turquía 5. The question is, it is written at the first paragraph. Gracias, Rab. Está escrito en el primer párrafo. Él tomó fuego y agua y lo mezcló en un simple sujeto. ¿Podría explicar cuál es el significado de esta frase? Que estos dos elementos en la creación, el deseo de recibir y el deseo de otorgar, pueden conectarse juntos, pueden vivir juntos en una misma vasija bajo la condición que esta vasija pase a través de la restricción, pantalla, luz reflejante, actuando ambos en las vasijas de recepción y las vasijas de otorgamiento con el fin de otorgar. Prefacio.